Hola, buenas tardes. Tienen aquí delante al doctor Paco Barnosei. Soy rehabilitador, neurólogo y neurofisiólogo y en este caso también investigador de los temas de sanación y chamánicos, como siempre para mirar de establecer un puente entre las medicinas, entre la medicina oficial y la medicina de sanación. Y aquí detrás mío he puesto un póster de las reuniones y congresos que hemos hecho, que se ve en azul el médico con un fonendo y delante en verde el sanador, que es el que está delante del médico pues ayudándole a hacer una curación, para mirar de establecer ese puente de dos medicinas que son importantes que vayan cogidas de la mano. En este caso de Other Side, con la mano de la manager Noemí, que ha contactado conmigo para mirar de hablar pues de lo que ocurre en el tema de vida después de la vida o después de la muerte. Y bueno, hay muchas cosas que decir y tenemos un tiempo en el cual nos podemos expandir y os voy a explicar casi cómo llegué aquí al mundo de la investigación de las terapias. Y es que cuando más o menos tenía unos 21 o 22 años, antes de irme un viaje precisamente a Perú, al Machu Picchu, cayó en mis manos un libro que se llama Vida después de la vida, del Raymond Moody, que fue el primer médico que habló a los pies de una cama, en urgencias sobre todo, o en lugares en los que los pacientes estaban ya muy delicados, y les entrevistaba antes de morir o cuando estaban en coma, y si salían del coma, pues a ver dónde habían estado y qué habían visto. Entonces es lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte. Y él fue el primero y eso me llamó mucho la atención, porque cuando lo preguntaba a mis profesores en medicina, pues era prácticamente etiquetado como parapsicología. No era nada científico para ellos, ¿no? Pero lo evidente es que me chocó mucho, me abrió mucho la mente ese libro. Y luego, pues siempre estaba con la oreja larga, mirando de escuchar casos que veía en hospitales o en gente, y en silencio investigué mucho, pero de una manera muy, digamos, muy lejana, muy de vez en cuando, nada asiduo, hasta que en el tiempo me encontré con una persona y como ya iba bastante predispuesto y bien preparado, pues a partir de allí ya fue arrollador toda mi experiencia, que acabó, después de más de 15 años de transitarlo y de investigación, pues en la confección de un libro que se llama Entre dos aguas, de editorial Luciérnaga, puedes encontrarlo bien en Amazon, y que hablo pues de las experiencias de un médico convencional con las terapias complementarias. Y recuerdo cuando estaba pues cada noche, a veces me levantaba inspirado a las 2 de la mañana o a las 3 y me ponía a escribir hasta las 7 de la mañana y tenía la sensación como si no fuese yo el que escribía, como si la información me bajase, no sé de dónde, e iba escribiendo como un poseso sin parar, y así se hicieron pues casi 800 páginas, aunque luego al final el libro salió con 500 y pico. Pero lo curioso del caso es que luego cuando lo leí por segunda vez, en muchos de los trayectos, muchos de los lugares de las páginas que había escrito, me daba la impresión de que no era yo. Digo, ostras, yo he escrito esto como si no fuese conmigo. Siempre me ha interesado mucho, pero desde el lado oficial, desde el lado médico. Yo ante todo soy médico y siempre se lo digo a todos mis pacientes y a la gente de mi entorno o cuando doy conferencias. Practico la medicina, soy médico, colegiado, y luego cuando mi recorrido como médico parece que se acaba o llega un poco a su fin, pues entonces miro de incorporar pues terapias complementarias que me pueden ayudar al diagnóstico o a la terapia de ese paciente, ¿no? Entonces es importante esta situación que están los dos primas, ¿no? El lado más médico, más oficial, y por el otro lado el lado de sanación o de investigación chamánica para ver qué es lo que se puede incorporar. Hice un estudio hace muchos años en España sobre cuántas terapias se estaban haciendo y conté 367. De estas 367, algunas eran variaciones de otras, pero oficialmente solo están aprobadas, digamos, por la parte de la salud, de las ciencias médicas, 7. O sea que imaginaos que tenemos un montón de terapeutas que están haciendo 360 terapias que no están reconocidas hoy día, y son muchas. Y yo he intentado conocer a todas las personas que hacen esa terapia, al menos una por técnica, y ponerme pues como paciente en sus manos para ver lo que se siente, para ver cómo te curan, qué es lo que hacen. Y a veces pues tienes una pequeña patología e intentas solucionarla con lo que ellos hacen. A veces hay suerte, a veces no. Y se mezcla en todo ello, aparte de la práctica de la salud, por decirlo de alguna manera, para incorporar no solo la parte médica, sino la parte de sanación, pues se mezcla el destino, que el destino es lo que tenemos nosotros como ese código de barras en el alma, ¿no? Que llegado un momento pues
nos tendremos que ir. Entonces, por más tratamientos y por más medicinas o por más sanaciones que hagamos, debemos de dejar este cuerpo temporal que tenemos para irnos a otra dimensión, y yo estoy convencido de que tenemos un alma que perdura en el tiempo y que se va a ese lugar hasta que, depende de lo que piensen algunos, unos u otros, pues vuelvas otra vez a modo de nueva experiencia álmica para mirar de conseguir esa finalidad, que la finalidad no es más que el conocimiento y la honorabilidad con las cosas que haces dentro de una tabla, una escala de valores que significan que has de hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, cada vez que vienes, pues se supone que vas mejorando en esa escala, y ese es el destino. Hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Quería hablar de la que tuve yo en concreto. Tuve un accidente, he tenido varios en moto, pero tuve dos. El primero, más importante, me desperté después, al cabo de unos segundos, lo justo para mirarme y ver que estaba sangrando por todos sitios, y me llevaron al hospital más cercano, que justamente era el que yo trabajaba. Y tuve ese accidente, me llevaron allí y ya quedé en coma y no me desperté hasta bien entrada la noche. O sea que durante este tiempo estaba out completamente. Pero cuando luego pasó toda esta mala página, recordé pues que yo veía todo lo que estaba pasando desde el techo de la habitación, como una visión cenital. Y yo recuerdo que estaba en urgencias y tenía al médico que conocía, que me iba explorando junto con una enfermera, y parece ser que mi presión pues iba bajando y el pulso también. Lo típico de comentarios entre médicos, ¿no? Que dicen, ay, ay, que se nos va. Y yo estaba arriba y decía, pues estoy aquí, estoy bien, no os preocupéis, y todo estaba en su sitio. Y la verdad, pues que estaba realmente chocado. Me había fracturado muchos huesos de la cara, llevaba un medio casco, y entonces con el bordillo me había clavado en mi caída el bordillo en la cara y tenía media cara metida para atrás. Luego me operaron y consiguieron, estirando un hueso del arco cigomático con un gancho, tenían todas unas placas con tornillos preparadas para solucionarme toda mi cara empotrada hacia atrás. Pero cogieron ese gancho, estiraron hacia afuera y todos los huesos hicieron crack y se pusieron en su sitio, se pusieron en su lugar. Entonces tuve esa suerte. Así que me di cuenta que iba viendo todo lo que ocurría. Vi una luz cegadora, una luz blanca. Los profesionales americanos dicen que es resultado de flujo de hormonas que hay cuando pues estás en coma, pero yo, con la cantidad de personas que he llegado a hablar que han tenido pues esas experiencias cercanas a la muerte, sí que es un factor común, que esa luz cegadora, y luego pasan cosas. Lo del túnel, que puedes incorporarte dentro de un túnel, luego sales del túnel y estás en un lugar con mucha paz, puedes ver o no gente que se ha ido ya y que tú conoces como familiares o amigos. Eso yo no lo vi, pero sí que vi la luz, sí que me vi a mí mismo en la mesa de operaciones, yo lo veía desde arriba, pasaron cosas, sí que lo pude comentar con el médico y se quedó muy sorprendido porque prácticamente lo dije con palabras literalmente que había dicho. Fue muy demostrativo y muy claro todo este recorrido, hasta que llega un momento en el que vuelves otra vez al cuerpo físico, te das cuenta de que estás como fuera, como flotando, y llega un momento en que vuelves al cuerpo físico y lo notas por el dolor, porque mientras estás fuera en esa experiencia no tienes ninguna sensación de nada, y cuando vuelves a entrar en el cuerpo te das cuenta de que tienes brazos, piernas, y te duele absolutamente hasta las cejas, y allí es cuando dices, ostras, vuelvo a estar otra vez en casa. Tienes esa sensación. Todo lo que viene detrás va de buen rollo. Aquello de la espada de Damocles que cae con el yugo eterno, y depende de lo bien que te hayas portado o no, pues te van a cortar las orejas y otras cosas si te has portado mal. Pero no lo vi así, no lo leí así. Principalmente ocurrieron dos cosas. Una, que le pierdes el miedo a la muerte. Bueno, si lo tienes. Yo recuerdo haberlo tenido antes, pero luego te conviertes en una persona más valiente o loca, porque te pones en situaciones más críticas, porque sabes que el miedo a la muerte no existe, y si llega el momento que viene, lo que viene detrás va de buen rollo, es bueno y es una situación feliz, y posiblemente vienen los tíos a buscarte. Es un mundo, es un área, es una dimensión en la cual vale la pena estar. O sea que nosotros estamos en tránsito en el planeta que nos ha tocado, en nuestro caso pues aquí en el planeta Tierra, y nos ha dejado un cuerpo que usaremos durante X años, y cuando se acabe ese recorrido, nuestra alma vuelve a su lugar dimensional, el cuerpo se queda, lo que cuenta es ese DNI de la persona, el DNI álmico. O sea que eso es lo verdaderamente importante.
Una que le pierdes miedo a la muerte y la otra que sabes, tienes el conocimiento, no solo en mi caso, sino cuando luego he hablado con otras personas, pues tienes el conocimiento de que todo lo que viene detrás, pues es bueno. Y digamos que como es difícil explicar cosas tan metafóricas, pero es algo así como que estás cercano a una luz muy viva, muy blanca, y contra más, digamos, normal y correcta ha sido tu vida, más cerca estás de la luz. Entonces, si no has actuado correctamente, pues estás lejano a esa luz. Y esa sensación, cuando pasa el tiempo, te conviertes un poco en un pasota, porque lógicamente todos tenemos que tener un poco de cuidado con las cosas que hacemos, cuando cogemos el coche, cuando estás en un acantilado, pues como le pierdes el miedo, te conviertes en una persona a veces un poco irresponsable. La sensación de una paz enorme, una paz interior indescriptible, en la cual transpiras por todos tus poros una bondad increíble y una ausencia de apego y una situación en la cual eres capaz de dar lo que sea por los demás. Esa es la verdadera felicidad, un eslabón tras otro de pequeñas victorias que has tenido en el recorrido de tu vida y que en el resumen de ellas pues hay más cosas que suman que no que restan. Cuando pasó cierto tiempo, no mucho, un par de meses o así, desarrollé algún pequeño detalle de precognición, o sea, era como si tuviese una intuición bárbara de lo que iba a ocurrir en pequeños momentos. No duró mucho, duró unos 6 meses, 8, menos de un año, pero sí que tenía una sensibilidad mucho más agudizada y parecía que tuviese una cierta información que me llegaba de situaciones que estaba viviendo o que iba a vivir y que ya antes sabía lo que iba a ocurrir. Siempre pienso en que a pesar de todo el recorrido de que hagamos de cada uno con su vida, al final tenemos un destino muy marcado, no sé por qué ni cómo, pero que está ahí y que ese destino es el dueño de nuestro recorrido y es el que marcará pues nuestro final, y eso es así, hagas lo que hagas. Curiosamente, cuando hablas con los chamanes, ellos dicen que hay 2 edades, aproximadamente, no son fechas fijas y rígidas, pero sí que hacia los 32 y hacia los 50 años hay momentos en los cuales puedes corregir tu camino, porque ahora, antes de todo esto, habría que hablar de si realmente cuando llegamos a incorporarnos con nuestra alma a un cuerpo físico que nos han concedido, si antes de ese momento nosotros hemos escogido o no estar en aquel lugar y escoger nuestro recorrido, digamos, terrestre. Y esto pues dependiendo de con quién hables, y hablo en este momento de gente perceptiva que tiene la capacidad de poder conectar con otras personas, hay esas diferencias. En el camino te encuentras gente, en mi caso me he encontrado con gente muy importante y muy profesional, como por ejemplo Jean-Jacques Preluzeau, que es un radioestesista francés, que es un gran estudioso de los campos electromagnéticos y además un gran sanador. Él hace diagnóstico de la patología que tiene el paciente, tanto de él como la parte que es más experto, que es las enfermedades de las construcciones, de las casas, de los lugares donde habita la gente o trabaja, y es capaz de reconocer qué tipo de patología electromagnética, eléctrica o tóxica existe en ese lugar, que luego te afecta a ti. Y claro, en ese recorrido, conoces a una persona así, o conozco a alguien como sanadores que se me han cruzado, o sanadoras, sobre todo sanadoras, que se han cruzado en mi camino y que son gente perceptiva. Perceptiva quiere decir que tienen la capacidad de ver y estar en dimensiones que los demás pues no. Nosotros nos movemos en la tercera dimensión y ahí se acaba, y ellos pasan a la cuarta o a la quinta, pasan a otros lugares y tienen esa posibilidad de hablar y conectar no solo con otras dimensiones, sino con otras personas que están en esas dimensiones, que nosotros no vemos, por supuesto. Eso nos da acceso a una información de cosas que ocurren de manera brutal. En un momento determinado de mi recorrido yo decidí irme con un sanador que me introdujo en todo esto, que se llamaba Alex, porque ya no está con nosotros. Y él es de Filipinas y me fui allí a hacer un stage de un mes entero. Colgué mi bata de médico y me fui a hacer de aprendiz a ver qué es lo que hacían pues como sanación. Y pasado ese mes me quedé alucinado de las cosas, no solo de lo que aprendí, sino de que sin nada, porque no tienes ni un simple martillo de reflejos ni un fonendo, no tienes nada, tus manos, lo único que tienes. Pues con esas manos y con lo que habías aprendido, tenías que incorporar en tu saber, en tu conocimiento, la forma de hacer llegar una energía cósmica y redirigirla con tus manos, en tu cuerpo,
hacia un paciente que tenías delante y mirar de curarle la patología que tuviese, fuese de la especialidad que fuese. Claro, es difícil tarea no solo de hacer, sino de entender. Y hay gente que tiene ciertas capacidades para hacer esto y otros no. Entonces es muy importante ir con mucha humildad, aprenderlo, hacerlo, y entonces te anima y tiras del carro cuando ves que hay resultados positivos de cara a lo que ocurre. Los pacientes mejoran, los pacientes tienen cuadros importantes o no y se reducen, se remiten, sean tumores o procesos cancerígenos, pero no todos. Evidentemente solo es un porcentaje y tampoco que sea muy grande. He visto muchos pacientes que están etiquetados psiquiátricamente de esquizofrenia o de paranoia, y muchos de ellos no lo eran, no tenían esas patologías. Lo único que tenían es tener la desgracia de haber sido gente perceptiva, gente que están en una situación que pueden leer en otra dimensión, aparte de la nuestra, o pueden ver la otra dimensión, o están a medio caballo, a medio camino de esta, la nuestra, y la suya, la otra. Entonces, claro, para una persona que no le hayan explicado esto desde el principio, que no haya tenido esa suerte, pues está perdido, porque no sabe gestionar en qué lugar está. A veces está aquí y a veces está en otro sitio. Hay pacientes que dicen, no, es que oigo voces y tal. No es que oiga voces que le manden y le digan a esto o lo otro. Es que está en otro lugar oyendo esas voces de otra gente. Y eso ha ocurrido. Entonces, bueno, ha ocurrido y ocurre, porque la parte médica no está suficientemente estudiosa como para que esto lo valore. Y eso es un detalle importantísimo porque están mal etiquetados, sobre todo cuando tienes la posibilidad y la capacidad de hablar con un canalizador o una persona perceptiva que te va explicando los pequeños detalles de todo lo que ocurre. En mi caso concreto he estado con gente así y he podido visualizar y estar en el meollo, en el centro de la acción, siendo el protagonista de situaciones que como persona serían increíbles. Dirías, esto no es posible, es como ver levitar a una persona, decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo va todo en contra de la física con tus conocimientos? Pues ves realmente una medicina invisible que ocurre, que está ahí y que se carga absolutamente toda la física y la química de lo que llegamos a conocer, ¿no? Entonces es cuando entramos de lleno en las teorías cuánticas y es como pasar a otra liga. Estamos jugando en otra dimensión en la cual valoramos otro tipo de resultados y otro tipo de acciones. En mi caso concreto, recuerdo que en Filipinas, como eran más de 20 y pico de horas de avión, llegué allá con una ciática importante porque son muchas horas sentado y se me pellizcó un nervio ciático con una vértebra, y cuando llegué allí el sanador, pues a su manera, como él conocía, me hizo una sanación y me curó. Y pasé bien todo el tiempo que me quedé allí. Pero en el viaje de vuelta, las otras 20 y tantas horas de avión, pues me pasó lo mismo, y cuando llegué a Barcelona, pues estuve muy mal. Y claro, yo no iba a esperar a que esto se curase solo. Total, que llamé a mi amigo traumatólogo, cirujano, y le dije, oye, que tengo una patología ciática, me has de operar porque tengo un pellizco en un nervio. Curiosamente, pues me operó de la L5 y la S1 y me sacó un trocito de disco que se había metido dentro del agujero de conjunción donde salen los nervios. Lo curioso del caso es que tengo una foto que está en la página web mía en uno de los capítulos y que se ve una pequeña, digamos, prominencia de tejido graso con una textura muy concreta en relieve, que es lo que me sacó el sanador. Y luego tengo otra foto de lo mismo que me extrajo el traumatólogo, el cirujano, con la misma patología, y la pones la foto una al lado de la otra y estamos hablando de lo mismo. Es alucinante porque es el mismo tejido, el mismo color, la misma dimensión, todo es igual. O sea que cuando ves esto, yo como médico me callo, me quedo así pequeñito y digo, ostras, ¿qué ha pasado tantos años estudiando para que haya gente, no mucha, que sea capaz de hacer una intervención de este tipo y curarte? La vida es un recorrido de muchas cosas y sobre todo de rituales, unos acertados y otros erróneos, pero lo evidente es que cuando pasa el tiempo y tienes la capacidad de proyección, de hacer un resumen de lo que has vivido y de lo que has hecho, tanto en lo correcto como en lo incorrecto, porque hay de todo, cuando entras en el mundo de sanación te das cuenta que la vuelta atrás ya es imposible. Una vez has entrado ya no puedes salir y necesitas ávidamente todo el tipo de conocimiento que te trae las terapias complementarias y el mundo chamánico y de la sanación para intercalarlo en el mundo de la medicina, porque solo estudiando medicina, cuando conoces el mundo de la sanación, te das cuenta de que estás cojo, muy cojo de información y de tipo de diagnóstico y de terapias que podías hacer para ayudar a los pacientes. Y esto es vital. La cultura médica nuestra pues no lo acepta. Solo en países de Sudamérica he visto que en algún hospital
pues sí que existe un chamán que está visitando al lado del médico, porque si no muchos pacientes no irían a ver al médico, simplemente irían a ver al curandero. Entonces, una manera de acercarlos era pues ponerlo en un hospital y hacerlo así. Y han conseguido pues en algunos lugares esa situación, pero tampoco pido que sea tanto, simplemente pues que pudiesen haber terapeutas en todos lugares que hagan unas técnicas concretas y que miren de ayudar al recorrido médico, sea en diagnóstico o en tratamiento, cuando la medicina queda un poco estancada con aquel paciente. He tenido experiencias muy reales, como cuando reuní a un grupo de más de 10 personas perceptivas en un círculo, poniendo en el centro un paciente, y estas personas perceptivas no se conocían entre sí y no sabían a qué venían. Simplemente les dije que venían a hacer un experimento. En el momento que empezó el experimento, entonces les dije, mira, tenéis un paciente delante, aquí en el centro del círculo, y quiero que cojáis este boli que os he dado y este papel y vais a escribir lo que vayáis viendo, todo lo que os llegue a vuestra cabeza o lo que veáis. Lo curioso es que el 80% de los que estaban allá escribieron lo mismo y había gente de todo tipo de condición y profesión. Y vieron exactamente el mismo ritual cuando yo me puse en el centro haciendo una sanación de cirugía astral, que era mi técnica, la que yo conocía, y ellas iban explicando. Pues ahora vemos que cuando has entrado en el círculo, pues baja un rayo de color verde encima del paciente, y cuando tú empiezas a ponerte delante del paciente y haces una serie de cosas, pues aparece como un hilo de plata, como una especie de rayo así de luz que va de ti hacia el paciente. Y curiosamente una de las cosas que más me llamó la atención es que había entre nosotros un médico que venía como turista solo a ver lo que hacíamos y estaba fuera del círculo y no participaba en esta sesión. Y curiosamente ellas, esas personas, vieron un hilo de plata también entre él y el paciente. Y eso es lo que llamamos los médicos, eso sí que está realmente estudiado, que es el efecto del tercero en discordia. O sea, cambian los resultados solo con el mero hecho de estar presente o de saberlo. El efecto observador se llama. Entonces, que puedas tener a gente que te explique lo que ven del otro lado y que tú lo puedas valorar y lo puedas medir de esta manera, aparte de que luego le hicimos un tratamiento concreto, porque era una persona que tenía una tumoración, mejoró con el tratamiento que le hicimos y vino y entró de una manera y salió de otra forma mucho más mejorada. O sea que siendo testigos todas estas personas que pudieron explicar técnicamente cuando se le hacía ese ritual lo que ellas veían, lo que percibían, no solo visualmente, sino perceptivamente, de las dos formas. En mi caso en concreto, lo que me apasionó era hacer la cirugía astral, que no es más que estar delante del paciente con la patología que te ha explicado que tiene, ¿no? Que tiene una dolencia, un problema determinado en un lugar, y tú lo que haces es reconducir como un rayo energético con tus manos hacia el lugar de la patología y mirando de mejorarle su situación. Este sería un poco el resumen. La realidad es que los resultados son muy satisfactorios en general, muy beneficiosos en la mayoría de los pacientes, aunque no siempre ganes la batalla del tiempo en el cual hay gente pues que se tiene que ir. Esa es otra de las conclusiones que he podido vivir, en los cuales tenemos una fecha en la cual nos hemos de ir y hagas lo que hagas. Ha llegado tu momento y el paciente pues tiene los momentos contados y se acabó. Por eso está la diferencia, que haces un mismo tratamiento en dos personas. Una tienes un éxito rotundo, rápido, y en cambio en la otra pues es un fracaso absoluto. Todo depende de esa persona. Los tratamientos que he llegado a ver de los sanadores mejoran muchísimo, no por el efecto placebo, sino porque el paciente que cree que realmente se va a curar, se cura, porque creer es crear. Y él crea, imagino que por neuroplasticidad, un cambio en su organismo, sobre todo a nivel cerebral, en el cual fabrica una serie de proteínas que son las precursoras de alguna forma subir nuestra inmunidad. Y eso es lo que ocurre en muchos de los casos realmente serios y graves en pacientes que hemos tenido en paliativos, que ya el recorrido médico ya se había acabado, de oncología o de radioterapia, y de pronto el paciente hacía un cambio espectacular a mejor. Entonces la medicina habla de milagros, y yo pues los milagros los dejo para el tema religioso, pero no para
lo que vemos con los chamanes y los sanadores, inclusive los médicos, porque si estudias bien el caso, te puedes llegar a dar cuenta de que algo se ha movido en aquel lugar y aquella tumoración o aquel proceso cancerígeno o aquella patología realmente inveterada y seria, pues hay un cambio importante, como he visto en más de un caso de una mujer que tenía pues una tumoración en el endometrio y de pronto le hacen una sanación, a la semana siguiente vuelve al ginecólogo y aquella tumoración había desaparecido. Y el médico enfadado con la enfermera porque se supone que se había equivocado con la radiografía y le había puesto una que no era, sabiendo yo perfectamente lo que había ocurrido. Es que había habido un lapsus entre medio en el cual la paciente se había curado. Hay cosas que son muy importantes, como por ejemplo el valor de las palabras. Nos pensamos que lo que decimos, lo que sale por nuestra boca, es gratuito y no tiene efectos. Y nunca es así. Si hablas con la gente perceptiva, te dirá que cada palabra que dices tiene un efecto secundario sobre la persona a la que va dirigida o sobre el ambiente donde va. O sea que cuidado con lo que decimos, porque se puede cumplir, por un lado, lo que has dicho, sea un taco, sea que reniegas de algo o una maldición contra algo o alguien, todo esto tiene un precio y ese precio desde luego no es gratuito. Y otra de las cosas importantes aparte del poder de la palabra es el perdón. Las personas tienen patologías y sobre todo establecen bloqueos energéticos en su cuerpo, que estos bloqueos, normalmente por motivos pues emocionales, provocan una inflamación, esa inflamación una tumoración, la tumoración puede ir a más y provocar patologías degenerativas o serias. Es muy importante cortar de cuajo esa situación o revertirla. Claro, la medicina se ocupa de sus pacientes cuando ya tienen la tumoración encima y miran de sacarla o de anularla. Y desde el punto de vista de la sanación no va así, es al revés, es mirar de corregir a esa persona para explicarle que esa situación personal suya ha provocado esa alteración emocional que es la causante de esa enfermedad. Entonces, dependiendo de lo que sientas, ¿no? Si sientes tristeza o dolor o pérdida de confianza, pues hay órganos que son más receptivos a estas cosas que estamos hablando que otros. Les afecta más el hígado, el páncreas, los pulmones, los riñones. Tenemos un imán para cada tipo de sensación. No nos damos cuenta y estamos hablando de una medicina invisible, pero que hemos de creer en ella a pies juntillas. Sí que está y que tenemos un cuerpo físico, pero que dentro de ese cuerpo físico tenemos otros 4 cuerpos, desde el emocional hasta el psicológico y el etéreo, que se afectan enormemente cada uno con su recorrido, su trayectoria patológica, y que es necesario diferenciarla de lo que es la parte médica, que solo se ocupa de la primera parte física o mental. Si tenemos como base que creer firmemente en algo es crear, nosotros podemos llegar a hacer rituales de autosanación con nuestro propio cuerpo para mirar de mejorar nuestra situación o la de los demás. Entonces, respecto a esas experiencias que tenemos en los hospitales, sobre todo cercanas a la muerte, en las cuales hay una patología, una enfermedad o sobre todo un accidente, qué es lo que ocurre en ese momento, dónde vas. Y ahora voy a explicar una situación realmente única y realmente importante que viví en el lecho de un moribundo, en el cual toda la familia estaba muy a favor de lo que estamos hablando, de los temas de sanación y los temas de percepción. Y teníamos una persona a los pies de la cama que canalizaba esa información y conectó con el paciente cuando ya estaba en coma. Entonces podía hablar con él y saber lo que pensaba, dónde estaba, lo que decía, y entonces hacía como de puente para hablar entre su mujer, que estaba allí presente, sus hijas, sus hijos, y yo estaba como convidado de piedra, ya mirando lo que ocurría, haciendo de notario de lo que estábamos hablando. Y al principio pues las conversaciones eran un poco anodinas, como algo así como, oye, que ahora resulta que me he olvidado de preguntarle y ya está en coma, aquellos papeles importantes que me dijo que me diría dónde estaban y no me lo ha dicho, o la llave que abre un lugar en el cual pues teníamos esa información, ¿dónde está? Y la canalizadora le preguntaba y le decía, vete a la estantería de tal sitio y debajo de aquel libro en concreto la encontrarás. Esto es realmente increíble y no se puede saber así, tan dirigido, tan rápido y tan directo. Pero bueno, lo importante fue al día siguiente cuando esa persona, que ya estaba en este mundo todavía, pero ya veía que se tenía que ir y se iba preparando y que ya estaba explicando que habían venido familiares a verle, gente pues entre hermanos, padres, algún amigo que estaban presentes allá en la habitación y que, bueno, le estaban como ayudando en ese momento de que se tenía que ir de este planeta y estaban por él. Al poco tiempo él se muere y la persona
que está conectando con él, sigue hablando con él, y en el momento que ya está muerto sigue hablando y nos dice que ha trascendido a un lugar que es como una nube, como si hubiese mucha niebla que no se ve, pero sí que hay muchísima gente, como una especie de cola enorme, larguísima, y que él está en la fila de esa cola, y que delante tiene a un niño pequeño, detrás tiene a una señora mayor, y así pues gente de diferentes razas, de diferentes edades, situaciones, y le preguntan: ¿y tú qué haces ahí? Yo estoy esperando porque ahora vamos hacia adelante y al final de esta cola, si miro hacia adelante, pues un poquito más allá se ve una luz muy intensa, pero con una figura humana que parece ser que van pasando todos a hablar con esa persona, y a medida que van pasando y van hablando, la cola se va acercando a esa persona. Entonces nos explica pues lo que ve, dónde está, cómo son la gente que le rodea, lo que siente, la paz que tiene, la luz que ve, y va pasando el tiempo y entonces ya nos dice que ahora nos tiene que dejar porque le llega el turno en nada, que ya el turno de tener que hablar con la persona que está en un lugar en el cual después ya no se ve a dónde van, pero sí que hay una enorme luz. Nos despedimos, él ya se va, perdemos el contacto durante medio día con esa persona, y al cabo de unas poco más de 15 horas o así vuelve a aparecer y nos dice ya dónde está, que se ha ido a otro lugar. Ese era un lugar de tránsito y es como un lugar en el cual explican y te piden un poco lo que has hecho con tu vida, pero no es que estés allá como un examen, como un tribunal pasando un examen. Ocurre a la velocidad del pensamiento, o sea, tú piensas lo que has hecho y lo que has dicho y la otra persona te lee ese pensamiento, y en microsegundos todos saben perfectamente dónde están. Entonces, bueno, eso es una situación única que viví muy de cerca como observador, pero que me choca tanto como cuando estuve en Kenia y pude hablar con el chamán de los Masái en la tribu, y era una persona de unos 35, 40 años, sin estudios, que ya le venía por herencia familiar el título de chamán de la tribu. Entonces hablábamos con un traductor y le hacía preguntas, realmente, y sus respuestas eran de libro por lo curiosas, por lo diferentes. Una de las cosas que me chocó más era que nosotros, los médicos occidentales, estábamos curando a personas con enfermedades que no existían. Lo que él hacía era muy diferente con las personas pues, que él tenía que tratar como chamán. O sea que había una lógica aplastante en todos sus pensamientos, en todas sus actuaciones. Cuando era necesario, gran parte de la tribu se volcaba en aquel paciente para ayudarle en las patologías no tan físicas, sino más circunstanciales o emocionales, que luego desembocaban en una patología física. Bueno, mejoraba a sus pacientes a su manera, y curiosamente, en el momento que yo estuve allí, una chica joven que tendría unos 25 años, acababa de llegar de hacer sus estudios como médico, acababa de llegar allí y le habían ofrecido trabajo en el hospital de su país, en la ciudad importante, y en cambio ella dijo que no, que ella quería ir de médico a su tribu, con los conocimientos médicos que tenía, más los chamánicos y los de sanación. Entonces me explicaba que uno de los momentos importantes era cuando la gente partía, se iba, porque ya estaban esperando a dejar este mundo, pues ella los acompañaba y hacían ese ritual de dejar las cosas del apego para introducirlos ya en el otro mundo. O sea que realmente precioso, bonito, realmente una sinfonía maravillosa para los oídos cuando podías hablar con gente así. Todo lo que viene después de una situación así, de ese riesgo que has tenido, porque hay gente que se muere y luego lo vuelven a la vida, pues con la tecnología médica que existe, pero ha estado muerto, ha estado fuera de su lugar. Y cuando vuelve, pues te explican cosas que son bastante comunes en todas las culturas y en diferentes personas, de cualquier tipo de nivel. Y es que todo lo que viene después es bueno. Se pierde el miedo a la situación de que llegue un momento en que te tengas que ir. Bueno, pues me voy, pero no sin miedo, porque sé que será feliz, será un momento feliz. Cuando has pasado una cosa así, ¿en qué te cambia la vida? Te cambia muchísimo, porque te conviertes en una persona con otra escala de valores diferentes. Las cosas temporales y terrenales tienen un peso en tu vida distinto, más anodino, porque sabes que te vas a ir sin nada como has llegado. O sea que no se trata de acumular tanto, sino de vivir. Y luego, aunque no te vea nadie en momentos determinados, es actuar con la corrección suficiente para
desarrollar tu actividad, tu vida, tus relaciones de la forma menos compleja posible, sino de una manera muy simple. Y esto es importantísimo, dejar todo lo sofisticado para irse a una forma sencilla de hacer y de vivir. Y recuerdo como hemos empezado, ¿no?, diciendo que Raymond Moody me adentró en su libro. Coincidí con él en un congreso en el 2013 o 14 en Albacete y curiosamente un día me llama el organizador del congreso, que estábamos allá, me dice: oye, ven que tengo un ponente que no se encuentra muy bien y a ver si tú que eres médico lo puedes ayudar. Llamo a la puerta, pico, me abren y sale él. Entonces para mí fue un choque brutal de encontrármelo allá, pues en un momento pues un poco complejo, que le pude ayudar y luego se pudo solucionar y al día siguiente pues pudo dar su conferencia. Pero la gente que te vas encontrando por tu camino va cambiando tu destino. Bueno, a lo mejor el destino es el que estaba escrito y estaba así. Y hacía falta que te fueras cruzando con todas esas personas para ser quien eres. Pero bueno, he llegado hasta aquí habiendo empezado con medicina, luego fui un investigador de las terapias, luego fui un sanador y ahora soy una mezcla de un poquito de todo. Entonces el tiempo te da la perspectiva suficiente como para poder decir que en las diferentes culturas en las cuales he vivido, todo el mundo, sea en la parte de Asia o en la misma Europa o en mi país, aquí en España o en Sudamérica, lo curioso es que en todos lados se hace prácticamente lo mismo desde el punto de vista de la percepción y de la sanación, pero cada uno con su vestido cultural diferente, porque la cultura pues es distinta. Y algo así como en México se mandan un sombrero mexicano y en Perú pues llevarán aquel poncho que llevan de colores. Pero al final caminan igual. Las cosas se hacen de la misma forma y curiosamente los perceptivos de cada país actúan utilizando las mismas energías y casi diría que los mismos rituales con pequeños cambios unos entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una uniformidad mundial en todos lados en los cuales nuestra reacción ante un problema pues es casi la misma tanto en el tratamiento como en el diagnóstico. En una de las películas que vi no hace mucho, que se llama Avatar, que casi todos debéis conocer por su singularidad, hubo algo que me chocó mucho de aquel paraje del momento que estaba viendo la película, que hay un árbol que le llaman el árbol de la vida, en el cual hay unas especie de cintas que cuelgan de ese árbol y que la gente se conecta de una manera concreta a esa cinta y pueden hablar y pueden pedir información a sus ancestros y mirar de poder solucionar los problemas que pueden llegar a tener. No solo me chocó esto, esta visión tan etérea de esa conexión, sino que luego todos los árboles estaban unidos en sus raíces entre sí, una especie de hongo que tenía unas terminales como si fuesen las dendritas de un nervio, que son los terminales nerviosos, y de manera que a distancia uno está conectado con el que está más lejano y saben perfectamente lo que ocurre en un lugar o en otro a base de esa conexión intraterrena. Y esa visión me enseñó pues que posiblemente todos estamos muy conectados unos con otros, aunque existen estas barreras idiomáticas y geográficas, pero que el ser humano, su alma, está conectada con las que le circundan, las que están alrededor suyo y las que no están alrededor, las que están más lejanas. De manera que si un día viajas y te vas a un sitio lejano, eres capaz de poder conectar con esas otras personas a nivel energético. O sea, somos energía que está en movimiento. Cuando la energía se para es cuando se solidifica y aparece la materia. Y esto Einstein lo demostró muy bien con su fórmula de mc². Pero no olvidemos que somos energía y que esta energía está de paso aquí hasta que nos llegue el momento de ser otra vez alma, energía álmica, hasta que se establezca en otro momento un futuro para ver cuál es nuestro nuevo recorrido. Podríamos estar hablando aquí mucho más, pero hasta aquí he llegado. Estoy aquí a disposición de la gente que quiera oír más cosas sobre mi recorrido, sobre mi vida, sobre lo que pienso. Y nada, solo despedirme. Hasta pronto y buenas tardes, y espero que os sirva de mucho lo que hayáis podido escuchar y que así como me cambió a mí la vida con todo lo que me ha pasado, pues que introduzca una pequeña lágrima de cambio en vuestras vidas para que sirva para que veáis las cosas de manera diferente. Hasta pronto.